Ya yendo para lo que fue hoy la Fórmula Uno, sin dudas hoy tuvimos una carrera, para mí yo te digo, va a ser la mejor carrera del año esta, de lejos, mucho mejor que lo que fue el Gran Premio de Austria. Sinceramente lo de hoy fue increíble. Antes de que desarrolles la carrera, si alguien que está escuchando quiera hacer algún tipo de comentario con respecto a qué le pareció la carrera, quién ganó y todo lo más, lo pueden hacer a las vías de comunicación que pasamos siempre al principio. Esperamos sus comentarios. Bueno, para empezar, impredecible y sorpresiva victoria de Pierre Gasly en Monza. Así es, no estoy diciendo nada mal. Pierre Gasly ganó en Monza. Y bueno, ya lo dije, es posiblemente la mejor carrera del año para mí. Y bueno, como siempre arrancábamos el fin de semana con Bottas llevándose la práctica libre 1, Hamilton la 2 y Bottas el sábado se llevó nuevamente la 3. Y llegábamos a la clasificación y de nuevo vimos una clasificación predecible pero con algunas sorpresas. La primera es que, como anticipamos en el programa pasado, Ferrari iba a tocar su punto más bajo de la temporada. Yo creo que ya Ferrari después de esto no puede ir más abajo. No Bueno, puedes decir que no defraudaron. Vos dijiste van a tocar el punto más bajo y lo tocaron. y sí, y sí, realmente no sé si van a poder caer más bajo después de esto, aunque el Gran Premio, el segundo Gran Premio en Bahrein, que va a ser en ese circuito que es una locura, es casi todo recta, ahí puede que caigan Y más vaya peor abajo, todavía. pero la verdad no sabría decirlo con exactitud. Y bueno, Vettel ni siquiera pudo pasar la Q1 esta vez. Se clasificó en decimoséptima posición y Leclerc nuevamente se quedó en Q2 y en decimotercera posición. Otra sorpresa fue Kimi Raikkonen logrando llegar a Q2 con un Alfa Romeo que no estaba en sus mejores fines de semana. Se clasificó decimocuarto. Y por último en la Q3 vimos las grandes sorpresas de Carlos Sainz y Checo Pérez, que se clasificaron en tercera y cuarta posición respectivamente y lograron desplazar al que estaba habitualmente en esa tercera posición, Max Verstappen, a la quinta. Nuevamente la pole fue para Lewis Hamilton, consiguiendo así su pole número 94. Tremendos números para el piloto inglés. Segundo fue su compañero Valtteri Bottas. Y tercero el ya mencionado Carlos Sainz. Como última curiosidad, podemos decir que la FOM mostró por error en uno de los paneles electrónicos del pit lane una Increíble. imagen que anunciaba la victoria número 90 de Lewis Hamilton. Lo cual podríamos decir que fue una pequeña mufa para lo que pasaría el día de hoy. Exactamente, eso fue el sábado. Exactamente, el sábado. La verdad debe haber sido un error que lo mostraran, pero bueno, la verdad podemos decir que el que se encarga de hacer esos carteles lo hace, el trabajo lo hace muy bien, Claro, porque ya, y lo tiene que hacer de antemano. claro, ya tiene los carteles para las próximas victorias de Hamilton. Todavía ni ganó y ya lo tiene hecho. Y bueno, llegaba la carrera y todos pensábamos que iba a ser nuevamente una victoria de Hamilton. Y bueno, cabe recordar que el día anterior en la clasificación marcó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula Uno. Vuelta que antes tenía Kimi Raikkonen en el año 2018. Y bueno, se apagaban los semáforos. Y Bottas en una muy mala salida perdía posición con Sainz, Norris, Pérez, Ricciardo, Verstappen y Stroll. Por detrás Albon en una mala salida se salía en la primer chicane debido a una maniobra de doble defensa, la cual sería sancionada, y pasaban las primeras vueltas y veíamos a Bottas pasar a Stroll. Ah, y por cierto, respecto a la primer chicane, a la primer variante, vimos el viernes una cosa que fue muy polémica, que habían puesto las tradicionales conocidas como bananas, que son como si fueran pequeños lomos de burro para que los autos no se salgan, pero estaba puesto una en medio de la escapatoria, lo cual fue muy polémico y realmente no sé si lo terminaron sacando, pero causó mucha polémica a lo largo del fin de semana porque sobre todo Verstappen se llevó puesto a uno y terminó en la práctica libre uno saliendo, no sé si volando, pero terminó el auto pegando un salto tremendo y nada, era eso para comentar. Bueno, decíamos que pasaban las vueltas y Bottas iba a pasar a Stroll, pero lo íbamos a ver sufrir muchas vueltas detrás de Verstappen. Norris por delante contenía a Ricciardo y a Pérez y bueno, y a los otros dos mencionados antes, y haciendo que su compañero de equipo, Carlos Sainz, se logre escapar del pelotón de coches, consolidándose muy bien en la segunda posición. Porque de hecho vos veías las cámaras, estaba Hamilton adelante, un trecho donde no había nadie, Sainz, un trecho donde no había nadie y estaban los demás.
El primer abandono llegaría algunas vueltas después, cuando Sebastian Vettel se quedaría sin frenos en plena recta principal, yéndose recto en la primer variante, logrando a duras penas llegar el coche a boxes, reivindicando nuevamente la teoría de que este podría ser el peor fin de semana en la historia de Ferrari, o uno de los peores. Seguían pasando las vueltas y la locura comenzaba de la mano de, cómo no, un Haas, Kevin Magnussen, que con problemas dejaba el coche en la recta principal delante de una pequeña escapatoria. Y esto que iba a ocurrir es un hecho discutible porque saldría a pista el coche de seguridad. Y el tema es que en una situación así, donde deja Magnussen el coche ahí justo bien cerca de una escapatoria, lo que suele suceder es que dejan el coche, dejan la bandera amarilla unas vueltas y sacan el coche. Retiran el coche. Claro, con bandera amarilla no ha pasado, no es muy habitual que saquen el safety car. Algunos dicen que es porque la escapatoria es más chica, pero es algo muy raro. No sé si polémico, pero muy raro, que no suele ocurrir. Sería como ya lo han dicho, un safety car, por así decirlo, artificial. O si no, lo que se suele hacer es sacar el virtual safety car. Claro. Y bueno, y también pasaría el otro hecho, que ese sería más polémico todavía, porque es algo que esto sí, no pasa mucho, que es que cierran el pit lane. Cerraron el pit lane, aunque yo tengo la teoría de que lo hicieron porque los comisarios decidieron empujar el coche hasta el pit lane. Pero no sé, me parece muy raro que cierren el pit lane cuando pase algo así, porque es algo que realmente apenas ocurre en la Fórmula 1 actual. Y bueno, y gracias a esto el problema empezó en que en el momento que todo esto ocurrió fue en una ventana para parar en boxes, por lo que había pilotos que habían parado y otros que no. Hamilton era uno de los que no había parado, y sin percatarse de que el pit lane estaba cerrado, fue a detenerse igualmente, y Giovinazzi hizo lo mismo. Y esto también, a Hamilton no le habían dicho que el pit lane estaba cerrado. Y de hecho él no vio la luz que indicaba que el pit lane estaba cerrado, que si no me equivoco estaba justo saliendo de la parabólica. Se abrirían los boxes y los pilotos que debían realizar sus paradas las hacían quedándose por detrás de quienes habían parado antes de la bandera amarilla y de quienes aún no habían parado. Se relanzaba la carrera y se anunciaban las sanciones para Hamilton y Giovinazzi. Déjame decir algo, por favor, para que después no se nos pase. Capaz que vos yo lo tenías ahí anotado, perdóname, Facu. Pero hay que decir algo. Hamilton se bajó del Mercedes negro y agarró un monopatín. Sí, y se fue en monopatín hasta el lugar donde estaba el equipo. ¿Cómo se llama esa parte? El pitbull. Ahí. Se fue en monopatín para charlar, para ver qué había pasado que lo hicieron entrar en boxe y no podía entrar. Fue fantástico verlo en monopatín, después volvió. Sí, exactamente. Es algo que ya estábamos habitual, que antes de las carreras él va en monopatín y han salido a veces algunos memes, pero sí es verdad, en medio de la bandera roja él se estaba yendo en monopatín mientras veíamos a otros corriendo y él se iba en su monopatín. Exacto. Y bueno, también dicen que se fue hasta el lugar donde indica... para ver si realmente... Claro, eso no se sabe, pero algunos dicen eso. Bueno, se anunciaban las sanciones para Hamilton y Giovinazzi, las cuales iban a ser de un stop and go de 10 segundos. O sea, es la sanción más fuerte antes de la bandera negra. Esto relegaría a Hamilton a la última posición. Esto lo relegaría a Hamilton hasta la última posición, dejándolo casi sin opciones de ganar la carrera. Pero antes de que pudiera cumplir con la sanción, veíamos un fuerte impacto de Leclerc, quien se salía en la parabólica y en lo que posiblemente fue un error de conducción, chocaba brutalmente contra las protecciones. Fue tremendo el accidente de Leclerc, que no tuvo también su fin de semana ideal rodando en las últimas posiciones. Fue desastroso el fin de semana de Ferrari. Fue de lejos el peor fin de semana de la temporada. Y por suerte no se rompió el coche por una falla mecánica, si no iba a ser peor todavía. Y bueno, y por suerte también Leclerc pudo salir en perfecto estado, que eso es algo de celebrar. La bandera roja sería desplegada y esto conllevaría un hecho histórico, así con todas las letras, histórico, ya que el nuevo reglamento... La carrera debía ser relanzada bajo salida parada. Es decir, que se debía relanzar como si fuera una salida para comenzar un gran premio.
Y bueno, además de que los que no habían cambiado neumáticos podían cambiarlos en boxes bajo bandera roja. Que es algo que no sé si antes se podía. No sé si antes era que regía la ley de parque cerrado. O sea que no se podía tocar el auto durante los periodos de bandera roja. Pero es algo que, según yo recuerdo, no había pasado antes. Y bueno, y quienes habían cambiado neumáticos obviamente podían volverlo a hacer, lo que iba a Exacto. perjudicar a los pilotos que anteriormente estaban delante y beneficiaría a quienes estuvieron más atrás al principio de la carrera. Y por eso vimos los resultados las posiciones que vimos en ese momento. Esto nos iba a dejar con Hamilton liderando, Stroll segundo, Gasly tercero, Raikkonen cuarto, Giovinazzi quinto, Sainz sexto, Norris séptimo y Bottas octavo. Y bueno, Latifi venía noveno y Ricciardo décimo. La carrera se iba a relanzar, como dije antes, en salida parada. Hamilton seguía liderando, pero tras una vuelta entraría en boxe junto con Giovinazzi para cumplir la sanción. Gasly adelantaba a Stroll en la salida y se ponía primero. Por detrás, Sainz adelantaba a Raikkonen y buscaba llegar a la punta para conseguir su primer victoria en la Fórmula 1. Pasaban las vueltas y Sainz adelantaba a Stroll en un gran adelantamiento en la primera variante. Raikkonen por detrás perdía, iba cayendo posiciones porque no tenía el rendimiento ideal. Y bueno, y acá iba a comenzar la vibrante persecución de Sainz a Gasly en las últimas 16 vueltas. Los separaban 4 segundos nomás y ambos iban a dar todo por ganar la carrera. En el proceso íbamos a ver a Verstappen abandonar y a Hamilton comenzar a adelantar coches de forma impresionante para al menos aspirar a llegar a los puntos, que con ese coche lo tenía realmente muy fácil. Pasaban las vueltas y Sainz recortaba cada vez más tiempo a Gasly, Stroll marchaba tranquilamente tercero y ya en las últimas vueltas vimos una excelente clase de cómo cortar rebufo por parte de Pierre Gasly, que tras hacer grandes maniobras defensivas para contrarrestar los efímeros ataques de Carlos Sainz, se llevaría una gran e increíble victoria, sin lugar a dudas, y que se iba a hacer obviamente su primer victoria en la Fórmula 1. Carlos Sainz iba a llegar segundo y Lance Stroll tercero. Hamilton por su parte sería séptimo, logrando salvar varios puntos y además iba a llevar la vuelta rápida. Bueno, qué decir, sin dudas una carrera increíble, de principio hasta el final, porque ya teníamos batallas, eran menos intensas, obvio, pero eran increíbles. Y eso es tremendo, como cuando el mejor equipo se cae, las cosas cambian. Pero bueno, esta vez cambiaron, dieron un giro de 180 grados completamente, porque terminaron peleando por la victoria pilotos que no están acostumbrados a hacerlo. Lo cual fue Exacto. algo tremendo. Y otra vez nos demuestra que la zona media está completamente impredecible, están todos Exacto. juntos. Exacto. Y bueno, no sé qué vos, si tenés algo para opinar. No, yo creo que te está. No, no, seguí, termina vos y después. Acá tengo, por ejemplo, Javier mandó un mensaje y dijo. Bueno, al principio dijo: con tal de que no gane Hamilton, que gane Nairo Quintana en bicicleta. O sea, eso es lo que dijo. Ojo con el gallego Carlos Sainz para el año que viene, que la rompe. Sí, Puso. Y después puso: y Caballino Rampante, el año que viene cambia completamente. Esperemos. ojalá. O sea, La o la verdad, rompe o se rompe. y no quede claramente. Pero sin dudas, yo pienso que lo de Ferrari hoy fue de lejos uno de sus peores fines de semana en la historia. Porque no solo además que abandonaron los dos coches, sino que sonó el himno de Italia en Italia, pero no sonó por Ferrari. Exactamente, eso quería decir. Y ojo, en 2008 también pasó lo mismo, cuando ganó Vettel con Toro Rosso, pero la diferencia es que los Ferraris quedaron más arriba. Si bien Exacto. no ganaron, quedaron, Massa creo que había quedado en el podio. Lo cual, eso es diferente. Pero lo de hoy es tremendo porque Sí, porque suena... terminan los dos autos afuera, uno totalmente destruido, porque realmente se pegó un golpe bárbaro. No destacaron ni siquiera en clasificación. Nada. Y sin dudas lo de Ferrari hoy fue horrible. Y bueno, para antes de ir a los premios tenemos que comentar varias rachas que se han roto. Ahí está. Por ejemplo, 24 años desde la última victoria de un piloto francés. La última había sido de Oliver Panis en el Gran Premio de Mónaco de 1996. También una carrera muy loca que algún día la traeré en Carreras Inolvidables. 7 años desde la última victoria de un coche que no sea Ferrari, Red Bull o Mercedes. La 7 última años. había sido de Kimi Raikkonen en Australia 2013 con Lotus. 8 años desde el último podio
que no estaba conformado por al menos un Red Bull, Ferrari o Mercedes. Sí. El último fue en Hungría 2012, donde ganó Hamilton con McLaren y fueron segundo y tercero Raikkonen y Grosjean con Lotus. Primer victoria de Alfa Tauri como escudería, o si más se lo quiere llamar de otras formas, pasaron 12 años desde la última victoria de Alfa Tauri ex Toro Rosso, Claro. en un gran premio que casualmente también fue en Italia en 2008 por Sebastian Vettel. Aquella carrera en lluvia, también un carrerón. La primera victoria de Pierre Gasly en la Fórmula 1 y el primer podio de Racing Point como escudería separado de Force India en la categoría. Sin dudas una carrera muy memorable que ha dejado mucho de qué hablar. Y ahora sí, vamos con los premios. Dale. Bueno, esta vez el MVP van a haber dos. Es algo que creo que nunca hice, pero lo veo necesario. Obviamente, primero, destacar la labor de Pierre Gasly, que si bien tuvo un acierto estratégico, se logró mantener en punta y hacer una carrera increíble desde el relanzamiento hasta el final, por lo cual se lleva el MVP junto con Carlos Sainz, que es innegable, no se puede negar la labor que hizo todo el fin de semana el español. Sí. Largó en tercera posición, recordemos eso, y además logró terminar segundo. Después del relanzamiento había alargado sexto, recordemos, y logró remontar y estar ahí a medio segundo de la victoria, por lo cual tampoco le podemos negar el MVP a Carlos Sainz. Y yo creo que la sorpresa va a ser Lance Stroll, que si bien ha tenido regularidades estos fines de semana, ha estado arriba, ha estado abajo, lo de hoy fue también una sorpresa porque no estaba yéndole muy bien. Creo que en momentos estuvo rodando fuera de los puntos y este cambio de 180 grados le vino perfecto. La decepción, otra vez Ferrari, decepcionando más todavía que lo que fue en Spa. Así que no nada más para agregar que lo que dije. Y la nota del Gran Premio, obviamente, un 10. Genial. Bueno, no, yo no tengo más que decir. Yo creo que, o sea, sí, realmente los dos fueron muy buenos, tanto lo de Sainz como lo de Gasly. A mí me parece que lo de Gasly tiene un valor importante porque encima a él no le tocó largar adelante, le tocó largar, creo que pasó a Q1, estaba dentro de los 10, pero estaba más para el 10. Sí, largó décimo Gasly. Décimo. O sea, largó, fue el último de los de la Q1. Y realmente llegar a terminar primero me parece que algo fantástico. Así que un verdadero gran premio de esos que hacía muchísimo que no se veía, ¿sí? Hoy tuvimos la oportunidad de verlo. Hoy realmente los datos del celular estuvieron bien gastados. Exactamente. Y además recordemos que Pierre Gasly en poco menos de un año fue degradado de Red Bull a Toro Rosso, a Alfa Tauri. Le entraron a robar a la casa. Y además perdió a uno de sus amigos, que fue Anthony Hubert, que en paz descanse. Y bueno, el karma hoy le está devolviendo todas esas cosas con una increíble victoria en el Gran Premio de Monza, que además lo vimos aprovechar cada momento en el podio. Si no me equivoco, fue el primero en llegar y el último en irse. Vimos las fotos ahí de Gasly sentado en el escalón del primer puesto llorando. Así que sin duda muy merecida la victoria del francés. Fantástico. Bueno, esa fue la actualidad realmente muy completa, Facu. ¿Sí? Vamos a ir a...